En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para analizar el gran tema de la actualidad en América Latina, el éxodo de venezolanos por la región. Para ello contamos con tres invitados en este estudio. Sabine Grandadam, responsable de la rúbrica de América Latina en el QG Internacional. Bienvenida, Sabine. Buenos días. Contamos también con el corresponsal del Espectador aquí en Francia, Ricardo Abdala. Bienvenido. Muchas gracias. Y contamos también con un sociólogo venezolano de la Universidad de París-Nanterre, Pedro José García. Bienvenido, Pedro. Gracias, buenos días. El éxodo venezolano hoy en Primera Plana. Bueno, pues aunque el gobierno de Nicolás Maduro siga negando la crisis humanitaria, lo cierto es que el éxodo de venezolanos es constante a otros países como Colombia, Ecuador, Perú o Brasil. La ONU cifró el pasado mes de junio en 2,3 millones el número de venezolanos que habían abandonado ya el país desde el año 2014 debido a la carestía de alimentos, a la inseguridad, a la hiperinflación, y esa imagen de venezolanos andando por carreteras en largas travesías ya se está convirtiendo en algo habitual en los informativos. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando esta crisis. Por ejemplo, la revista Semana en Colombia, muy locuaz: la tragedia de los caminantes. Las carreteras colombianas se han llenado de inmigrantes que huyen de la tragedia de Venezuela. El Telégrafo: asilo, la opción de entrada a Perú. Luego hablaremos también de esas dificultades burocráticas para los emigrantes. Precisamente desde Perú, el diario El Comercio informaba que a finales de agosto ya había unos 275.000 venezolanos con trabajos informales en el país. También el New York Times ha tratado otro ángulo más de este asunto. La migración venezolana a Brasil genera violencia en la frontera. Vamos a hablar de esos brotes xenófobos que se están produciendo en ciertos puntos. ¿Podemos considerar, no sé, Sabine, que estamos ante la mayor migración masiva que ha experimentado la región en los últimos años? Claro, es una crisis mayor, el mayor éxodo desde hace 50 años, dicen. Nuestro compañero Ricardo creo que acaba de volver de Colombia, de Cúcuta, justo en la frontera, ¿no? Entre no sé qué Cúcuta sensaciones. y Bucaramanga. Bueno, es impresionante ver esos grupos de 10, 20, 30 personas cada 500 metros o cada kilómetro en la carretera, en esa región donde empieza la travesía justamente de América del Sur. Una escena que, como lo acabas de decir, se repite y que nos recuerda las marchas de los refugiados también que hemos visto en los últimos años acá en Europa. Que usted, Ricardo, ha estado durante 5 semanas, ¿no?, en ese punto, y me imagino que ha podido palpar de cerca esas largas travesías de los venezolanos y la situación en la que se encuentra, porque me imagino que serán también largas horas de autobús, enfrentarse también a fraudes muchas veces. Yo creo que ni siquiera son autobús, es decir, la mayoría no tiene para un tiquete de bus en la región, que no es particularmente costosa. Entonces son caminatas, ¿sí? Tenemos gente que está caminando de Cúcuta a Bucaramanga, de Bucaramanga hacia Bogotá y de ahí hacia el sur. Es a pie la cosa, es a pie más que en autobús. Algunos tienen la suerte de que los lleva un camión, un auto, pero la mayoría caminan toda la distancia. Vamos a poner, si les parece, cifras y datos a toda esta realidad de la que estamos hablando con mi compañera Florencia Valdés. El éxodo histórico de los venezolanos. La migración de venezolanos es una de las más grandes de la historia de Latinoamérica. Alrededor de 2,3 millones de venezolanos viven en el exterior, o sea, un 7,5% de la población según la ONU. 1,6 millones han emigrado desde el 2015, cuando empeoró la escasez de medicinas y alimentos en su país. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirma que solo 600.000 de sus compatriotas han emigrado en los últimos 2 años. Colombia, Perú y Ecuador son los principales receptores del flujo migratorio. Brasil también recibe a los venezolanos. Colombia ha regularizado temporalmente a unos 820.000. Latinoamérica, salvo Nicaragua y Bolivia, lanzó un llamado para que crezca la ayuda humanitaria y la ayuda financiera para regularizar a los migrantes. Estados Unidos entregó ayuda a Colombia y a Brasil. El gobierno español de Pedro Sánchez anunció 35 millones de euros de recursos europeos. Caracas insiste en que no se trata de una crisis humanitaria e invita a los venezolanos a regresar. Para solucionar esta crisis, el presidente venezolano pretende subir el salario mínimo, los impuestos y el precio de la gasolina, la más barata del mundo.
Bueno, pues esos son los datos de este éxodo venezolano. Pedro, ¿qué es lo que caracteriza especialmente esta crisis? Porque hasta ahora, digamos que los venezolanos que han podido salir del país son los que podían permitírselo, los que tenían cierto poder adquisitivo, pero la gente que vemos ahora en las imágenes, desde luego, no son clases altas, la gente que se tiene que lanzar a una carretera. Sí, la particularidad principal, yo creo, del éxodo venezolano es que detrás hay una política de Estado. Hay una política de Estado que está basada justamente en crear situaciones de hambre. En Venezuela ha habido pobreza durante todos estos años, como muchos otros países de América Latina, pero nunca hambre. Y el problema de las enfermedades es otro. Entonces, cuando hay un éxodo de esas magnitudes y detrás no hay una guerra, detrás no hay un desastre climático, estamos ante una realidad que hay que entenderla de otro modo. Hay que tratar de avanzar de otra manera para poder entender por qué Venezuela, siendo un país exportador de petróleo, hoy día es un país exportador de migrantes, entre los cuales hay miseria, hay enfermedades que habían desaparecido en América Latina, hay violencia y hay sobre todo esperanza de poder sobrevivir en otro lado. Hablamos también de la coordinación entre países. Sabine, no sé si se están coordinando lo suficientemente los países de la región para afrontar esta crisis, que ya es panamericana. De momento no se están coordinando mucho. O sea, hubo un experimento de una cumbre entre los países de la región para encontrar soluciones, pero hasta la fecha no han decidido medidas. Hay una falta de integración para decidir o sea, en conjunto de medidas que puedan ayudar o de decisiones que pongan los mismos requisitos para los migrantes. Si puedo permitírmelo, sí. O sea, hoy día tenemos que preguntarnos sobre cuál es la utilidad pública de organismos como UNASUR, como CARICOM, como el ALBA. Esa es una gran pregunta que deberíamos hacernos todos los latinoamericanos. Esos son organismos internacionales cuyo cometido no es solamente económico, no es solamente diplomático. Ellos están allí para salvaguardar la democratización en sociedades, sea cual sea. Y hoy día, ¿cuál es la utilidad pública de esos organismos internacionales? La crisis venezolana muestra que hay que preguntarse de una manera seria para qué sirven esos organismos. Hemos escuchado al presidente colombiano Iván Duque diciendo esa necesidad de crear un fondo multilateral para afrontar esta crisis. No sé, Ricardo, si se necesitan más acciones de otro tipo para poder coordinar. ¿Cómo puede surgir esa coordinación? Claro, el problema es que obviamente hay diferencias políticas que impiden que todos los gobiernos latinoamericanos se pongan de acuerdo. Y hay que superarlas de alguna forma en estos casos. El interés de los gobiernos en general en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, no es superar sus diferencias para ayudar a los migrantes, ¿no? Creo que para ellos, de derecha a izquierda, prima apoyar una línea ideológica, encontrar un culpable o negar el problema, y eso va a impedir una cooperación. Yo no lo veo muy visible. O cerrar las fronteras, que es una particularidad que es importante mencionar. Es una migración de fronteras abiertas, en particular, excepto por ciertos periodos, la frontera con Colombia está abierta. Es decir, el que quiere irse se puede ir. Y es bien particular ese caso. No, en eso no se parece a las migraciones que hemos visto en Europa o en América Latina. El que puede salir caminando se va. Y luego está el tema de los brotes xenófobos que hemos visto en algunos lugares, especialmente en Brasil. Yo no sé si en Colombia, que usted lo conoce bien, Ricardo, si se han producido esos brotes de xenofobia. Claro, es que, la xenofobia no es solo la agresión física como hemos visto en Brasil. Colombia nunca fue un país de migraciones, y ni siquiera fue un país de muchos extranjeros. Y ahora nos enfrentamos a una realidad nueva. A una realidad nueva. Porque los desplazamientos eran internos. Los desplazamientos eran internos. Entonces, la gente se puede quejar del desplazado, pero no le va a poner la etiqueta: usted no tiene derecho a estar aquí. Ahora con los venezolanos vemos que en Colombia, y no solo la derecha, sino buena parte de la población, retoma esa retórica anti-inmigrante con los mismos argumentos que aquí. Vienen a robar el trabajo, vienen a prostituirse, traen enfermedades. Lo mismo que escuchamos acá, de extrema derecha europea, es lo que nos están diciendo allá, y a todos los niveles. Entonces, Colombia es un país que siempre ha tenido un problema de violencia, de inseguridad muy alto, y ahora lo que escuchamos son los venezolanos, cuando en realidad
los colombianos hemos causado la violencia en Colombia y la inseguridad y seguimos causándolo. Pero obviamente cuando es un venezolano el culpable, se presta a ese tipo de generalizaciones y ahí empieza la xenofobia. Y luego del otro lado tenemos la postura de Caracas, que sigue negando la existencia de una crisis humanitaria, lo cual no sé si, Pedro, retrasa aún más la posibilidad de ayuda, y de ciertas voces, es verdad que minoritarias, como la del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que liga directamente el bloqueo económico de Estados Unidos con la situación de este éxodo. No sé si creen que el bloqueo económico puede llegar a justificar de alguna forma este éxodo, Pedro. Sí, eso es lo que justamente a mí me inquieta. Bloqueo económico, mira, bloqueo económico, ni siquiera Maduro habla de bloqueo económico. En Cuba hubo bloqueo durante los 7 días en los que hubo el problema de los misiles. Luego hubo un embargo, ¿ok? Pero entre bloqueo, embargo y lo que sucede en términos de que la comunidad internacional busca maneras de hacer presión para que esos problemas, que eran problemas de un país y de que se hubieran podido solucionar con una política pública, hoy día ya no son problemas de un país, se han vuelto problemas continentales. Entonces pasa por entender que la realidad venezolana va mucho más allá de ese vocabulario que siempre es binario. O es esto o es lo otro. No, ni es esto ni es lo otro. Hay múltiples maneras de que eso suceda hoy día. Una eventual intervención militar en Venezuela, bueno, es algo que constantemente se habla sobre ello. Es verdad, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, habló la semana pasada de no descartar ninguna opción. Luego dijo que sus declaraciones habían sido malinterpretadas y que no se refería a esa intervención militar. ¿De qué depende, Sabine, de que esto se pueda producir? No sé si la última salida sería una intervención militar o si esto es descartable de todo punto. Es descartable de todo punto, o sea, en mi opinión, porque sería un fracaso. Bueno, no hemos hablado de Estados Unidos, pero también hubo el rumor como que los Estados Unidos habían tenido reuniones, contactos con militares venezolanos. Pero eso sería un fracaso total. O sea, no puede salir nada bueno de una intervención militar. La solución tiene que emerger desde el interior del país, ¿no? La oposición, o desde el interior del país, desde el punto de vista de un grupo quizás de militares que se rebelan. Vamos a hacer en este punto una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos debatiendo aquí en Primera Plana sobre el éxodo venezolano.